Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Gracias por estar en otro video de moda. ¿Cómo combinar el color de la temporada? ¿Cuál es el color más importante del otoño-invierno 2024? Y bueno, si ya sabes o has ido a Zara, a las tiendas, a H&M, está plagado del color Bordeaux, Borgoña y del tinto. Ahora, en distintos países se utilizan estos colores porque no todos utilizamos las mismas palabras para referirnos al mismo color. Sin embargo, tienen ciertas diferencias todos estos colores y bueno, vamos a ver cuáles son. Pero la verdad es que en este video vas a poder crear outfits con lo que ya tienes y vamos a utilizar el Pinterest y vamos a ver qué ropa tengo yo en mi armario que no he comprado ahorita y que me va a funcionar. Así que quédate hasta el final porque vamos a ir por partes. Primeramente les voy a poner aquí una tabla de color para que sepamos cuál es el color de moda. El color de moda es el Bordeaux o Burdeos. Y bueno, hay una diferencia entre Burdeos, Borgoña, que ambos son colores que refieren al vino tinto de la zona pues central este, central oeste de Francia. Pero bueno, lo importante es que sepamos que el Burdeos tiende a tener color más violáceo porque tiene un fondo azulado. Entonces pudiéramos decir que es algo como lo que yo traigo ahorita, que se ve un poquito más amorado. Y el Borgoña tiende a ser como más chocolatoso. Obviamente tenemos en México el famosísimo color vino, que es pues un rojo profundo que también tiene un color estilo granate. Obviamente todos hablamos de los colores del vino tinto, pero bueno, con sus ligeras diferencias. Esto no importa porque la realidad es que nadie va con una lupa buscando si es Bordeaux, Borgoña, tinto. Eso no importa, porque los tres los vamos a poder combinar de la misma manera. Esa es la idea, que podamos encontrar 6 combinaciones que se vean al estilo Pinterest. Para eso, bajen su aplicación Pinterest para que lo puedan hacer junto conmigo y vamos a buscar la primera combinación. Ahora les voy a enseñar unas prendas que tengo en el armario, que es con lo que vamos a combinar. Esta que seguramente ya vieron, que es de Shein, que tiene las mangas transparentes, que me encanta. Bueno, este suéter, que también tiene miles de años, que D&B, es de la marca D&B. Y bueno, era cuando se estaba utilizando la manga un poco recogida, pero la realidad es que es muy básico y me gusta este diseño, se me hace que no ha pasado, es algo que es básico. Esta blusa que tiene 1000 años en mi armario, que es de Massimo Dutti, que tiene miles de años, de hecho no sé si me quede todavía, pero bueno, me encanta y siempre pensé que era algo para toda la vida. Esta blusa, chicas, que es de H&M, que es del último video de H&M que saqué, que creo que es un básico, todavía de manga corta. Les enseño unas partes bajas, este pantalón que tiene también muchos años conmigo y que lo sigo utilizando, que claro, era cuando se utilizaba este tipo de cinturón, como de, pues ¿qué será? Como de avión. Pero bueno, le podemos cambiar el cinturón o quitarle el cinturón. Este pantalón que también tiene toda una vida conmigo y tiene toda una vida conmigo porque es recto y siempre dije, pues los rectos son rectos, siempre se nos van a ver bien y no pasan de moda. Ojo, esta es una falda de Zara chocolate, pero tiene un fondo rojizo, no sé si lo alcancen a ver, y eso hace que sea altamente combinable con el Bordeaux, con el tinto, pues si se fijan tiene un brillo rojizo. Es como cuando vemos el cabello de alguien que es café, pero al sol brilla en rojizo. Entonces eso hace que lo podamos combinar para que se fijen si tienen algo en su armario. Y bueno, finalmente tengo esta chaqueta también de Zara que tiene miles de años, que es estilo Coco Chanel. Por ahí tengo también una chamarra estilo piel, motor jacket, que también tiene muchos años. Y bueno, todo eso lo puedo utilizar ahora que se está utilizando el color Bordeaux. Si se fijan, no es el mismo tono, todos son diferentes. Y bueno, puedo crear outfits relacionados con esto. Ahora, por ningún motivo estoy diciendo que ustedes tienen que tener toda la cantidad de prendas que yo tengo. No, les recuerdo, como siempre, con mucho respeto, que yo me dedico a esto y es obvio que tengo que guardar la ropa porque si no, no tengo
o no tendría con qué enseñarles y tendría que estar compre y compre y compre. Entonces muchas de las prendas que yo utilizo pues ya tienen años conmigo y simplemente las mezclo, ya saben, lo viejito con lo nuevito. La primera combinación es cómo combinar. Pueden poner, por ejemplo, en Pinterest, cómo combinar el burgundí, bueno, o el bordeaux. Y les van a salir muchas combinaciones. La primera que vamos a ver es un outfit monocromático. Dentro de un outfit monocromático, que esta es la forma más sencilla de lograrlo, vamos a poder mezclar burgundí, tinto, bordeaux, un poquito de lo que tengamos en casa, ya sea que tengas la chaqueta, el pantalón, la chamarra. Si tienes un outfit donde cumples con las 3 prendas o al menos 2, vas a poder crear un look de moda en tendencia otoño-invierno 2024-2025 y te vas a ver genial. Porque déjenme decirles que este color es uno de los colores que más le favorecen a todo mundo. Siempre va a haber un tono que te va a favorecer. Por eso es que tenemos el tinto, el burdeos, que es un poquito más azulado, y ahí es donde vamos a poder usar como lo más cálido o lo más frío. Yo voy a ir a mi armario y voy a ver qué es lo que tengo y cómo lo voy a combinar. Sería un outfit monocromático. En el segundo lugar lo vamos a combinar con blanco o con crema, que creo que cualquiera de nosotras tiene ya sea una playera, una blusa, una camisa blanca o crema. Este es uno de los más fáciles y bueno, esto es si lo haces con la playera o si tienes un pantalón blanco y puedes combinar, por ejemplo, como en las fotos, con una chaqueta tinta o con un suéter tinto o bordeaux o borgoña. Vas a estar perfectamente a la moda, vas a ir muy chic y vas a ver que todo el mundo se va a dar cuenta que estás vestida totalmente en tendencia otoño-invierno 2024-2025. Estos outfits de moda, chicas, son muy variables. También depende de dónde vivan ustedes, porque en algunos lugares se van a sentir que van muy claras y en otros lugares que van muy oscuras. O sea que lo que ustedes tengan en su armario o si quieren invertir en alguna prenda, yo les voy a dejar algunas ideas de algo que puedan utilizar siempre. Toda la ropa que yo les estoy enseñando no es nueva, es ropa que tengo desde hace mucho tiempo y como es un color que sé que siempre regresa, es fácil de guardar porque veo que siempre va a venir. Por eso son prendas relativamente clásicas que van a durar mucho tiempo en mi armario. Ahora, chicas, vamos a crear una combinación un poquito más difícil. En esta vamos a ver cómo combinar el burdeos o el bordeaux o el color tinto con una prenda azul. Esta prenda azul a lo mejor puede ser, no sé, una camisa, eso es lo más fácil, una playera, una camisa que tenga este tono de ropa de oficina, pero ustedes pueden jugar con las tonalidades, quiere decir más clara, más como en color bebé, azul bebé, o se pueden ir hasta un color más intenso. La verdad es que es una de las combinaciones más sofisticadas y elegantes que hay y también poco comunes. No todo el mundo la hace, no sé por qué, porque se me parece bellísima. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta combinación y bueno, yo voy a ver si encuentro algo en estos tonos. Otra de las combinaciones o cómo combinar el tinto con gris. Sería algo muy sencillo y fácil porque creo que todas tenemos de menos una sudadera gris. Creo que todas tenemos algo gris. Es más difícil que tengamos algo en tinto que en gris, pero es uno de los colores más elegantes que hay y creo que si no te encanta el color en sí en tu parte alta, lo puedes utilizar en tu parte baja. Eso quiere decir que lo vas a poder utilizar en la parte más lejana del rostro. Siempre les digo que el mejor color debe de ir cerca de tu rostro, como el blanco nos da mucha luz. Y bueno, en este caso vamos a poder combinar ya sea con un suéter, con un abrigo, si queremos un outfit otoño-invierno 2024, pues un abrigo, ¿no? Es lo más fácil, o inclusive una sudadera, o si quieren hacer un outfit casual con tinto o con burdeos o con el color bordeaux. Y esta es una de las más difíciles de crear, no porque no la puedan hacer ustedes, sino que por lo general el color verde musgo no lo tenemos tanto en el armario, tenemos el militar, pero el verde musgo tiene como un fondo cítrico, verdoso, que van a ver en las fotos como va hermoso, es una combinación muy bonita, pero bueno, sí, este color te puede hacer ver
verdosa si tu piel tiene un fondo pues verdoso, ¿no? Hay personas que tenemos como un fondo verdoso y te puede pues no favorecer tanto. Sin embargo, lo pueden utilizar con un bolso, como se los voy a poner aquí, que sería un detalle. Obviamente es un bolso extraño porque no es que haya miles de bolsos en este estilo, pero ustedes pueden entender que es un color ácido, un verde poco común, como muy musgo. Es muy bonito color, muy elegante y da un toque muy diferente, como si estuviéramos vestidas por un diseñador. Muchas veces este tipo de combinaciones como la que estamos hablando ahorita o la de azules hace que tu outfit se vea diferente, que se vea creado, que se vea pensado y que se vea mucho más chic de lo que cualquier persona haría, ¿no? La clásica sería el vino o el bordó con blanco, ¿no? Pero cuando ya agregas el azul o agregas, por ejemplo, este tono pues musgo que tan de moda está para esta temporada, es uno de los colores en tendencia otoño-invierno 2024-25 que se vieron en las pasarelas, ¿no? Que lo vimos en Prada, lo vimos en Miu Miu. Muchos sacaron este color ya sea como un pop de color o como una prenda en sí a combinar. Pero bueno, lo combinaron con el color bordó o vino y es una de las combinaciones más peculiares que vamos a poder encontrar. Y bueno, chicas, espero les haya gustado este formato. Me encantaría saber si les gusta pues innovar en formatos, ver un poquito más ágil, utilizando lo que ya tengo en casa, ropa que ya tenía desde hace muchísimo tiempo. Básicamente todo lo que me vieron tiene muchos años en mi guardarropa, esperando volver a ser usado. Y obviamente para mí es muy importante estar innovando los formatos para que ustedes lo vean un poquito más vigente, y también para mí es importante hacer cosas diferentes, pero me encantaría que me dijeran aquí abajo. Y bueno, si tienen sugerencias de otros videos para otoño-invierno 2024, por favor déjenmelo aquí en los comentarios. Me encanta escucharlas. Obviamente leo los comentarios y les agradezco muchísimo que se tomen la molestia en escribirme unas palabras, en darme sus ideas, que como siempre pues mi comunidad es importante y es importante escucharlas. Gracias por haberse quedado hasta el final y bueno, ya sabemos combinar este color tan importante de la temporada, el más importante y uno de los colores más elegantes que hay. Me encantaría, si eres nueva, que te suscribieras y obviamente que te sumaras. Si quieres también unirte a mis membresías, pues aquí está junto al botón de suscribirse, ahí se les explica bien qué es membresías. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Les mando un besote, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.